Buenas noches, tardes, noches, y vamos hoy una vez más a Isaías 6. El otro día habíamos hablado sobre Isaías 6, pero hubo aspectos que no mencioné o no mencionamos y me gustaría hoy pues poder completar lo que hemos dicho el otro día. Y empieza diciendo: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a leer hasta ahí, versículos del Isaías capítulo 6, de los versículos 1 al 4. Y como decíamos el otro día, Isaías, el profeta, estaba adorando en el templo cuando vio al Señor. Y pocas veces visiones como esta se repiten en la Biblia. Vemos otra similar, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, pero en el libro de Ezequiel, en vez de hablar de serafines, nos habla de querubines, que son seres diferentes, y que mientras los serafines están en la parte superior del trono de Dios, los querubines están por debajo de él. Y Dios de vez en cuando se asoma en la Biblia con imágenes como esta, también en la historia, en forma de visión. Y vemos como el profeta, pues, es un privilegiado, se convierte en un privilegiado por cuanto recibe esta visión que no puede ver cualquiera, y al mismo tiempo, pues, pocas veces se repite. Pero la misión que tenía Isaías, como dijimos en otras ocasiones, lo requería. Requería una inyección de fe extraordinaria para la labor que tenía por delante, que era muy dura. Incluso se dice que sufrió la muerte, dice la tradición, o sea, en el reinado de Manasés. Pues, según la Biblia, dice que algunos fueron aserrados, y se supone que él fue aserrado por Manasés. Y no sabemos el tipo de visión que tuvo, si lo vio con los ojos de la carne o en el espíritu, pero el caso es que lo vio, ¿no? Y eh, es como decía antes, un privilegio, pero también la situación lo requería. Y nos dice que esta visión se produjo en el año en que el rey Uzías había muerto, el líder que se va. Los líderes no permanecen para siempre, los líderes humanos, y Isaías se preguntaría cómo seguiría el siguiente rey, aunque seguramente lo conocía, pues era hijo de Uzías, el siguiente rey. Pero la cuestión es que el trono de Judá quedaba vacío, y en contraposición él pudo ver el trono de Dios que siempre está ocupado. Aleluya. El trono de Dios que siempre está ahí, aunque no lo veamos, Él sigue gobernando y controlando a las naciones, sigue controlando nuestra vida, sigue controlando la vida
de aquellos que no creen también, y tiene misericordia de ellos también, como la tiene de una forma extraordinaria con los que creemos. A nosotros nos puede servir para darnos cuenta de que si bien los líderes humanos debemos respetarlos, tanto los de la Iglesia como los de fuera de ella, sin embargo, nuestra visión, nuestra vista debe de estar puesta en Dios. No buscamos agradar a ningún ser humano, ni siquiera a los líderes, sino con todos los respetos, por supuesto, y con toda la importancia que tienen, pero buscamos la importancia de Dios. Buscamos que Dios sea nuestro Rey y nuestro Dios. Eso no está exento de que los líderes que ha puesto Dios, tanto en nuestra iglesia como en otros lugares, no sea valorado y darle la importancia que merecen. Y como decíamos antes, Isaías vio unos seres extraordinarios como eran los serafines, unos seres que a nuestros ojos pues pueden ser raros, seres rarísimos. Si vemos también a los querubines, pues nos quedamos a cuadros porque tienen ruedas alrededor, ojos que están sobre las ruedas, una sensación impresionante, ¿no? Y estos seres, los serafines, como dije antes, estaban encima del trono de Dios y su misión exclusiva era adorarle. Estaban todo el día adorando a Dios, lo cual nos sirve a nosotros también como ejemplo, como estímulo para que adoremos a Dios durante todo el día y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, estamos adorando a Dios. Cada vez que hacemos algo para Dios, estamos adorándole. Cada vez que hacemos nuestro servicio o ejecutamos nuestros dones, estamos adorando a Dios. Y aquellos seres se gritaban uno a otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo curioso es que a Dios no lo miraban. No se dirigían a Él con la mirada. Y a nosotros nos puede servir esto también de ejemplo en cuanto a la reverencia que Dios se merece. Ni siquiera se atrevían a dirigir su vista a Dios ante la santidad de Él. Y ellos buscaban la adoración a Dios en primer lugar, como dijimos antes. Es una forma de servir a Dios privilegiada y como dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo que nosotros deberíamos hacer y las demás cosas nos serán añadidas. Y fijémonos en primer lugar o en otro lugar, fijémonos en la posición que tenían estos seres, los serafines, estaban cerca del trono de Dios y qué privilegio. Amén. Qué privilegio estar cerca del trono de Dios. Nosotros nos esforzamos por estar cerca del trono de Dios. Ellos tenían el privilegio de estar pegados, como quien dice, a ese ser que no conocemos, a ese ser tan diferente a nosotros, a ese ser que nos inspira adoración y respeto, pero al mismo tiempo nos inspira amor por lo que hizo
por nosotros. Y deberíamos buscar estar cerca del trono de Dios cada día. Como nos dice el salmista en el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y sabemos que cuando nos acercamos a Dios estamos buscando su comunión, estamos buscando unión común con Él, y nuestro gozo, nuestra paz es mayor. Por eso le buscamos, deseamos que Dios nos transmita su gozo, deseamos poder descubrir, estar con Él. Esto es un arte buscar cada día el gozo que produce la cercanía a Dios, la amistad con Él, y buscar cada día a Dios es todo un arte, porque no hay nada comparable a la presencia de Dios y es lo que queremos buscarle. En cuanto a su postura, de los seres que estamos viendo en estos momentos, los serafines, tenían curiosamente los rostros cubiertos por sus alas. Como antes dije, indica reverencia, como si no se atrevieran, como si el temor de Dios les impidiera sacar sus alas de su rostro, ¿eh? Y tapándolo pues para no ver a Dios, ¿eh? Porque el temor santo que les producía era tremendo, un temor de respeto, de lealtad, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenían dos alas también, aparte de las dos alas que cubrían su rostro, tenían los pies cubiertos con sus alas. Hay comentaristas de la Biblia que dicen que esto significa un ocultamiento del yo. Más que el yo diría del ego, ¿eh? Tenemos que distinguir el yo. Dios nos ha dado una personalidad, nos ha dado cosas buenas. El yo no es nada malo, al revés, es algo bueno, porque si nosotros dejáramos de ser nosotros mismos, seríamos una persona diferente. Dios nos ha creado como somos, con nuestros defectos, pero también con nuestras virtudes. Y como decía, es un ocultamiento del ego, ¿no? De ahí viene la palabra egoísmo, ¿no? Yo y mis circunstancias, nada más que yo, eso sería el ego. Y significa también, pues, olvidar los servicios pasados. Hemos servido a Dios durante tal vez muchos años, y eso no debe quedar ahí como, no debemos quedar anclados, sino seguir adelante, no estar enorgullecidos por los servicios pasados. Hay personas pues, que dicen: yo es que he servido a Dios durante muchos años y merezco tal cosa y tal otra. Pues no, porque hoy a lo mejor el servicio que hemos hecho en el pasado, hoy puede ser un auténtico desastre. Por lo tanto, nuestro servicio debe de estar escondido a ojos de los hombres, y debemos hacer las cosas para Dios. Mala cosa es si hacemos las cosas para ser vistos de los hombres. Es una tentación a la que estamos sometidos continuamente. Queremos ser vistos, queremos que los demás valoren lo que estamos haciendo, pero nuestro servicio, como el de estos seres celestiales, tendría que ser un servicio escondido. Uno de los principios de la Reforma Protestante, expresado en una de las llamadas 5 solas, se llaman así porque dice solo
y después dice una frase. Una de las solas dice que soli Deo gloria, es decir, a Dios solamente sea Él la gloria. No buscamos la gloria de los hombres, sino la gloria del Señor. Y por otro lado, volaban, es decir, indica pues presteza, indica rapidez, indica obediencia inminente, sin reparos, y con rapidez. Y por otro lado, estaban hablando de comunión entre ellos. Uno a otro se decían, santo, santo, santo. No se dirigían a Dios. Como dije antes, quizá falta de atrevimiento, en el sentido de reverencia, de respeto tremendo a Dios. Pero sí, uno a otro se decían, santo, 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 y no estaban callados. En ningún momento estaban callados, estaban todo el día adorando a Dios, diciendo las virtudes de Dios, y esto también nos debe servir a nosotros de estímulo, de hablar unos con otros, de hablar de las cosas de Dios unos con otros. Por eso estamos aquí, queremos compartir cosas de Dios unos con otros, y hablaban también de la santidad de Dios, el único que es santo y verdadero. Los demás pues tenemos defectos, y estamos buscando la santidad porque no somos perfectos, pero Dios sí. Y por último, y acabo, después de ver este pasaje, tenemos la esperanza de poder ver a Dios un poco mejor. Debemos tener la esperanza de que el temor de Dios sea una de las metas de nuestra vida. Es fácil temer a los hombres porque los vemos, es fácil adorar a los hombres y someternos a ellos porque los vemos, pero el temor de Dios debería imperar en nuestra vida, debería estar presente, aquel que no vemos, poder eh, tenerle temor en el sentido de respeto, en el sentido de importancia, en el sentido de pensar que, bueno, que es un ser poderoso y que no estamos ante cualquiera, estamos ante un ser que si quisiera podría destruirnos, ¿no? Pero Dios no quiere eso, como ha demostrado en multitud de ocasiones. Por otro lado, deberíamos desear estar cerca de Dios, desear estar en comunión con Él, en amistad con Él, una amistad llena de respeto, una amistad no como uno que puede tener amistad con un colega. Dios no es un colega, Dios es alguien poderoso, alguien que no es como nosotros, ni mucho menos, y alguien que tenemos que respetar y querer. Y como aquellos seres celestiales, deberíamos desear que Él se vea y que yo mengue, como decía Juan el Bautista. Que Él se vea, que yo mengue, que en las reuniones no se nos vea a nosotros, que se vea al Señor, porque Él es el que tiene que crecer en nuestras vidas y nosotros cada vez ser más pequeños. El mayor siervo es aquel que pasa muchas veces desapercibido. Y por último, una de nuestras metas debía ser la adoración constante a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro decirle cosas, alabanzas al Señor, cosas como le podemos decir a un novio o una novia, decírselo a Dios. Y que nuestro servicio sea oculto, no sirviendo al ojo
como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón como para el Señor, como nos dice en Colosenses 3:23, no anclándonos en los servicios pasados, ni mirando lo que hemos hecho para Dios, sino buscando un servicio oculto. Que nuestro servicio a Dios sea hecho con rapidez y que nos hablemos unos a otros, compartamos acerca del Señor y por eso nos reunimos, porque queremos compartir de Dios y hablar unos con otros acerca de las cosas de Dios. Nada más, como decimos en otras ocasiones, esperamos que esto sirva para edificación y que algo de lo que hemos dicho os haya tocado y que el Señor os hable a través, no del predicador, sino del mensaje que pueda escucharse detrás. Nada más, que el Señor os bendiga. Amén.